Hola, soy Abby y voy a contestar a algunas preguntas sobre la conciencia tranquila. Ah, sí, pregunta número 1 es ¿quiénes son los personajes? ¿Cuáles son las características psicológicas de ellos? ¿Y en qué escala social se ubican? Primero, primero es Mariano, que es el doctor, y su esposa, yo creo, que es Isabel. Mariano es un poco egoística y creo que ese es porque es un hombre en un cuento que tiene lugar en los 60s y también es un doctor y es en una historia con los otros personajes principales que son mujeres y es normal para mí que un hombre en ese tiempo y con sus papeles podría ser egoística. Y Isabel es una manipuladora, sí. Y hay también Milagros, que es la madre de Andrea, su hija, que es enferma. Y Milagros es un poco de una manipuladora también. Es persistente y creo que ella está los dos porque es muy desesperada. El doctor Mariano y su esposa Isabel están en la clase alta y Milagros y Andrés están en la clase baja y creo que Milagros necesita ser persistente en un poco de una manipuladora para cuidar por su hija y cuidar por sí mismo también. Número 2. ¿Cuál es el contexto social de la época? Durante la época en que la historia fue escrita, los políticos de España estaban muy diferentes que están hoy en día. La historia tiene lugar en España durante los 60s y debajo del control de Francisco Franco. Y él fue un dictador que gobernó España hasta su muerte yo creo que es 1975 y era muy cruel y si alguien en la comunidad estaba parecido como ser en acuerdo con las creencias de la República, como derechos de las mujeres y elecciones libres y podrían ser asesinados a veces. Así que fue un tiempo muy duro para vivir en. 3. Explica la escena del bar. ¿Por qué es importante y qué información aporta sobre Milagros? La escena del bar es importante porque es cuando yo creo nosotros como lectores aprenden mucho como Milagros y como su estado mental y su estado de ánimo. La parte en que ella está hablando con el hombre en el bar
sobre que bebe un vaso de vino muy rápidamente, y también como no le gusta ser sola, y es muy... los actores pueden ver un lado de Milagros que no podemos cuando está con el doctor, y porque se reflejan muchos de los pensamientos que tiene Milagros, y no hay mucho tiempo en otras partes de la historia para hablar sobre ese lado de ella. 4. La lluvia, la salida del sol y el clima y condiciones ambientales son una mancha relativa. No cuento por qué importancia tienen. El clima y las condiciones ambientales están un parte del cuento que, en mi opinión, no son necesariamente imperativos para entender el cuento, pero añaden un nivel metafórico al cuento que permite a los lectores para relacionar con las emociones de los personajes en el cuento. Por ejemplo, antes de Milagros llega al bar, hay un arco iris, y para mí este es simbólico de la paz que tienen en el momento, y también cuando llega Milagros empieza lleve otra vez, y pienso es porque debido a todos los pensamientos que están en la mente de Milagros, todo lo que piensa sobre su hija y sus preocupaciones con ese. Y es también visto, es no solo visto en la escena del bar, es visto a través del cuento. Y pienso que otro momento en que es importante el clima es al final, y pienso es después de la muerte de Andrea, y Mariano está mirando al cielo y piensa en la belleza de eso, y pienso es porque es un momento no de paz, pero de silencio, casi, donde no hay mucha acción, ya porque no tiene algo para preocuparse con algo más. Y sí, porque la clima muestra el estado mental de los personajes. 5. Explica cómo la historia se relaciona con el título del cuento. Quienes deben tener una conciencia tranquila. Pienso que es porque al fin los personajes tienen una conciencia tranquila en un parte porque de la muerte de Andrea.
no es una cosa que es bien. Nadie en el cuento está feliz que Andrea está muerta, pero también es tienen un momento de paz y donde no necesitamos preocupar con, con, con sus preocupaciones con la situación y es muy triste, no es una situación bien, pero es un es un momento con la más paz que otro momento en la historia y no sé por qué. 6. ¿Cuáles son las alternativas sociales de la mujer en la época? Durante la época en que la historia fue escrita, los derechos de las mujeres no fueron algo que al gobierno le gusta mucho y así que las oportunidades para las mujeres fueron muy limitados. Las mujeres podrían ser limpiadoras, prostitutas y nada, no mucho más. No había muchas más oportunidades para las mujeres en la época. O para casarse con alguien que, con un hombre que tiene dinero. Es básicamente las oportunidades para las mujeres en esa época, yo creo. ¿Consiguen los dos personajes principales redimir su conciencia? Creo que los dos sí, en diferentes maneras y en diferentes aspectos. Para Milagros, aunque su hija es muerta y es una situación muy triste y duro y no está bien, es también un alivio porque no tiene que preocuparse con ella nada más y es difícil para explicar para mí porque no es algo feliz, pero ella puede respirar ahora un poco. No necesita preocuparse con el sufrimiento de su hija y puede saber que está en paz ahora. Y en ese aspecto creo que su conciencia es tranquila, pero también pierde una hija y en ese aspecto es muy duro, es muy dañoso. En ese aspecto creo que no. Pero también Mariano, su conciencia es tranquila porque intentó para ayudar a Milagros y Andrea, pero al fin Andrés es muerte. Pero pienso que, y otra vez, porque es un hombre y porque es egoística, creo que
él percibí ese como un acto de caridad casi y siento que hace algo bien para alguien y en ese aspecto creo que su conciencia es tranquila. Pero Andrea es muerte y en ese creo que es es algo difícil para él también porque al fin no pude salvar a ella. Sí. Y 8. ¿Cuáles son algunas similitudes que puedes hacer entre clase social de la España en los 60, el cuento y el video? Creo que es un poco difícil para comparar los dos porque en uno la cuenta hay diferencias con las clases sociales, pero en el documental es diferentes en la raza y los dos intercambian, son relacionados, sí. Pero lo más similar para mí es las oportunidades que los dos tienen. En el cuento es muy claro que Milagros y su hija Andrea no tienen las oportunidades que tienen Mariano y Isabel. Y también en la documental es muy evidente que los negros no tienen las mismas oportunidades y sociales y todo que los que son blancos y con mucho dinero también tienen. Sí.